Hola a todos. Hoy hago un vídeo más de belleza que de manualidades. Ya sabéis que en este canal hago un poco de todo. Hoy os voy a contar cómo se lleva a cabo, también una blefaroplastia superior o una corrección del párpado caído, el párpado que se pone así. He leído, ponerme en comentarios cómo le llamáis en vuestros países, porque en cada país se le llama de una forma. Pues me voy a arreglar el párpado caído y otra cosa que voy a hacer es rellenarme los labios y quitarme las arrugas. Esas dos cosas os voy a enseñar el proceso, cómo me la hacen, etcétera. Todo lo que queráis saber y lo que queráis saber que no os he contado, ponérmelo en los comentarios. Me he decidido a subir este vídeo porque seguro que hay mucha más gente que le pasa como a mí, que quiere hacerlo y le da cierto respeto. Yo os voy a contar. Yo sé que tengo la cara llena de arrugas, fijaros. Hoy no me he maquillado, con lo cual me veis al natural. Sé que las arrugas son normales por la edad, pues es lo que hay. Pero esas dos cosas me fastidiaban mucho, los ojos con el párpado y los no labios, porque realmente ahora mismo es que ni me los pinto. Los ojos me fastidiaban porque el párpado, al ir empujando a la parte así del ojo, es como que me pesan y me hacen ver cada vez menos. Eso por un lado. Y además, como se quedan aquí así, pues tienes una sensación siempre como una cara de tristeza. Hay otros métodos que no son la cirugía para hacer eso. Por ejemplo, ya os comenté que en los párpados, pero son métodos, existen como unos adhesivos que te pones así y echan el párpado como hacia atrás. Entonces te los puedes pintar y todo y ya está, tan contenta. También puedes hacer así con los dedos justo antes de salir en la foto. Pero yo quería algo que fuera definitivo y además ya digo que me está afectando ya a la visión. Precisamente como afecta a la visibilidad, incluso lo cubre la Seguridad Social esta operación. Ya os contaré por qué es que estoy cagada. O sea, este vídeo lo voy a hacer en varias fases para que vayamos viendo juntos el proceso. Entonces, os voy a ir contando. Luego os voy a enseñar cómo llego hoy, que llegaré hecha un horror. Y además eso, asustada estoy. Ahí me han dicho que además de anestesia local, como un cuarto de hora antes te dan una pastilla para tranquilizarte. Bueno, pues ya ha pasado todo. La intervención fue ayer y así estoy hoy. Hoy es por la mañana, o sea, ha pasado la noche. Bueno, si os fijáis en la parte del labio, que es la que me iban a poner ácido hialurónico, está bastante inflamada, bastante no, está hinchada y tiene aquí unos moratones. Pero comparado con la última vez que me lo hice, esto es, de cosa de niños. Y luego los ojos. Pues los ojos sí, hoy están menos inflamados que ayer, están inflamados, tienen por aquí arriba, justo donde la cicatriz, tienen morado y aquí este ojo incluso se me ha bajado. Pero bueno, eso era lo normal, todo eso podía pasar. Como veis, hablo regular, entonces mañana, a ver si estoy un poco mejor y os cuento cómo ha ido todo. Solo quería que vierais un poco cómo estás al día siguiente. Bueno, ha pasado un día más, hoy ya es viernes y estoy muchísimo mejor. No solo de inflamación, que también, sino de ánimo, de todo, de cuerpo, en fin. En menos de 48 horas te recuperas fenomenal. No os voy a contar todo todavía porque, como veis, hablo regular. Yo creo que en un par de días más os lo cuento. Bueno, pues ya veis, ha pasado una semana, justo una semanita. Y aquí sigo, con moratones en los ojos de la blefaroplastia, con moratones en los labios, en fin, que como veis mi piel tiende mucho a ponerse morada. Pues bien, después ha pasado la semana, como veis ya hablo bien, ya abro más los ojos. Ayer ya no tengo esparadrapos porque ayer me quitaron los puntos. Bueno, me quitaron porque el de este ojo fue fenomenal. Un dolor horroroso, pero estiraron y se salió el punto. Era todo un punto como seguido. En cambio, en este, al estirar, ¡zas!, se partió. Yo creo que son de las cosas que peor te pueden pasar. En fin, total, que me toca seguir con el medio trozo de punto. Me han dicho que vuelva en 3 semanas. ¿Por qué? Porque lo tengo muy morado y me tendrían que hacer más. Que el caso es que se me va a salir un hilito azul, que será el punto. Un rollo. Yo creía que ya acababa con eso y no. Bueno, creo que no os voy a contar la operación con esta cara porque me da un poco de pena. Voy a esperar una semanita más a ver si estoy mejor y os lo cuento todo. Venga, pues un besito muy grande. Como veis, ya estoy mucho mejor. Un besito. Bueno, pues aquí estoy. Han pasado justo 2 semanas y miradme, los labios los tengo ya fenomenal, no se ve casi un pequeño moratoncito aquí. Y los ojos, uno lo tengo perfecto, casi perfecto, todavía está un pelín inflamado.
Y el otro, bueno, pues el otro sigo teniendo un poco de moratón. Entonces me voy a poner un pelín de maquillaje para que no me veáis tanto el moratón y os cuento. Bueno, pues como veis hasta me atrevo a pintarme los labios, ¿eh? ¡Qué lujo! Bueno, os voy a contar la operación. Pues lo primero que hicieron fue con el ojo cerrado ver qué cantidad de párpado podían recortar. Lo que hacen es que lo dibujan y luego con unas pinzas es como que hacen así en los extremos de lo que han pintado, que es como un ojalito, hacen así con una pinza para ver si luego el ojo se queda cerrado. Porque claro, si te cortan mucho se te quedaría el ojo así, ¿no? Y lo que se trata es de poder cerrar. He de deciros que al principio, después de la operación, es difícil guiñar los ojos porque el ojo el párpado es flexible y tiene que volver otra vez a acostumbrarse a cerrar. Como veis, yo ya lo cierro y lo abro perfectamente, pero los primeros días era complicado. Es más, me dijeron que hay veces que se queda así un pelín abierto, luego cede y la primera noche pues es incómodo porque no cierra del todo. A mí no me pasó, a mí desde la primera noche cerraba los dos fenomenal. Bueno, pues lo que os digo, primero pintan, después anestesian, que ahí me pusieron 2 puntos de anestesia y en mi caso, es un poco grimoso pero no me dolió nada, es como que meten no sé qué es, como una cánula y de esa cánula sale anestesia hacia abajo del párpado, de forma que se te anestesia todo el párpado. Es como que notas líquido porque es como que el párpado se hincha para que sea más fácil el corte y efectivamente notas como líquido. Una vez que empieza a anestesiarse el párpado, que en un cuarto de hora está anestesiado, mientras lo que te hacen es te echan una gota dentro del ojo, una gota que yo creo que también tiene una cierta anestesia, y una vez que tienes la parte, digamos, dentro un pelín anestesiado, te ponen una especie de lentilla de metal que tiene como un pirombolito para afuera, es decir, cogen con el pirombolito y te hacen zramba y te la ponen. ¿Y eso qué hace? Pues como en mi caso, lo que me iban a hacer, el corte, ese corte de ojal que te hacen es con láser, pues entonces no te perjudica la pupila, es decir, protege el ojo, ¿no? Bien, pues entonces una vez que ya estaba anestesiado el párpado, lo que hicieron fue cortarme ese ojal. Como ya os decía, en mi caso cortaron hasta aquí, porque a mí el párpado me colgaba también en el lateral, ¿no? Entonces, para evitar que luego se quede esto así, pues me cortaron hasta aquí, ya lo veis en la cicatriz. Bueno, pues a cada uno lo que sea. Una vez que cortan, lo que hacen es coser. A mí me cosieron dando, digamos, solo con un hilo, es decir, con un hilo y como por dentro de lo que es el ojalito que me habían cortado, y tenía el extremo de un hilo aquí y otro extremo aquí, que es lo que te tapan con tirita, que luego te lo quitan como al cabo de una semana. En mi caso una semana, pero hay gente que se lo quitan a los 4 o 5 días. Y eso es todo. Me han dicho que bien quedará dentro de 3 meses, pero no me iba a esperar 3 meses para poneros el vídeo. Ya me iréis viendo porque voy a grabar más vídeos, entonces no de esto, de 1000 cosas. Entonces ya iréis viendo cómo evolucionó. Pero bueno, esto es todo lo que os iba a contar. Cualquier duda que tengáis o cualquier cosa, dejármelo en los comentarios. Pues me ha encantado contároslo, más me ha encantado verme diferente, todavía me queda un poquito, pero yo ya me noto el ojo abierto. Fijaros, os voy a poner cómo estaba en el primer vídeo que grabé. Nada que ver, ¿a qué no? Bueno, pues estoy encantada. Es como que noto otros ojos, estoy encantada. Pues nada, un beso muy grande a todos y nos vemos en el siguiente tutorial.